Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Yo me hago cargo de la Procuraduría en el año 2002, entonces hemos podido rescatar un poco de estadística y las estadísticas sí pues nos dicen que el problema en el que estamos, ¿no? Igualmente en lo que podría ser las personas sentenciadas, ahí también ustedes lo tienen en la pantalla, ¿no? Es muy poco realmente para el grado de vulneración que tiene el país. Y ahí un poco ya empezamos que es exactamente con lo que es el lavado de activos. Ya los aburrí con la parte de tráfico ilícito de drogas, ahora paso al lavado de activos. En el lavado de activos creo que también no me voy a detener a explicarles a ustedes un concepto, pero lo tienen en la pantalla y se lo digo en dos líneas breves. El concepto de lavado de activos son hechos económicos, son actos económicos que realiza un individual o lo puede realizar toda una organización, ¿no? En el que utiliza mecanismos lícitos. La gran diferencia es para objetivos ilícitos, ¿no? El hecho de, sabemos las tipologías convencionales del lavado de activos, ¿no? Las que nos marca la ley, que son la conversión, la transferencia, el ocultamiento, la tenencia, ¿no es cierto? Y eso hay que traducirlo en cuándo se convierte, cuándo se transfiere, cuándo se oculta, ¿no? Para efectos de una tenencia ilícita. De manera que los actos económicos en materia de lavado de activos tienen que ser ubicados, ¿no? Desde el hecho concreto mismo. Por eso es que no podría yo a ustedes ahorita explicarles, salvo que cuando se da una, no sé si alguien me pueda decir cuándo se podría dar una transferencia en lo que es lavado de activos. ¿Alguien podría decirme? Bueno, una transferencia es simplemente que usted, ¿no? Va al banco, ¿no? Va al banco, eso también es una colocación, va al banco con 9.900 soles o dólares. La restricción que tenemos por ley es de que la alerta funciona a partir de los 10.000. Entonces, ¿qué hacen los lavadores? Me consigo 1.000 personas que vayan y me depositen 9.900, 9.900, 9.900. ¿Y qué he ganado con eso? Si nosotros comenzamos a sumar esas 1.000 personas, ¿cuánto tenemos? Ya estamos lavando ese dinero. Esa es una de las modalidades más simples que se conocen de lavado de activos, que es el pitufeo, ¿no es cierto? De allí vienen otro tipo de actos económicos, ¿no? Y ahora esos 9.900 y todo lo que hayan puesto, al final de los tiempos va a ir a parar, sumando, va a ir a parar al lavador mismo. Entonces, a través ya de conversiones, esa plata da toda la vuelta, con esa plata me compro 10 inmuebles, con esa plata me compro 10 carros, con esa plata hago un negocio y con esa plata etc cosas, ¿no? Entonces ahí ya está funcionando las modalidades convencionales de las que les he mencionado, ¿no? Y así por el estilo, es tan fácil como eso funciona en el lavado convencional, pero el tema es ubicarlos a ustedes en materia de lavado de activos en seguros, ¿no? Entonces aquí la legislación, ¿no?, que nosotros manejamos para el tema de lavado de activos, ustedes también lo tienen allí, ¿no? Es de definitivamente la ley más antigua, no es que sea la del 2002, la 27765, ¿no? Pero antes de eso ya estuvo en el Código Penal el lavado de dinero. Después sufre una modificatoria por un nomen juris nomás y cambia a ser la ley de 2002 al 27765. Y así sucesivamente, toda la modificatoria de las normas, ¿no? Y apliqué una de la ley de seguros. Luego de ahí tenemos que hay una diferencia porque nosotros manejamos esto, particularmente yo manejo todo lo que es lavado de activos y también hay lavado de activos con financiamiento de terrorismo, ¿no? Que hay grandes organizaciones que ponen mucho dinero para acciones por terrorismo, ¿no?
Entonces no es mi tema, yo no lo veo, hay otra procuraduría que la maneja por financiamiento de terrorismo, pero también la carga que tienen es poca porque casi no se ve acá el financiamiento por terrorismo. Generalmente son en Europa, países árabes, etcétera, pero sí acá últimamente se dio un caso que ha venido de un miembro del Hezbollah, ¿no? Ya se ha imprimido dinero acá. El Tacna estamos plagados de pakistaníes, estamos plagados de árabes y todo lo demás, y esos venden y compran carros. Entonces esos también están ya bajo la mira por un tema de lavado de activos, ¿no? Y quién dice que estos réditos que ellos tienen también no lo estén aplicando para el terrorismo internacional, y así sucesivamente. Entonces la gran diferencia que en el lavado de activos, no olviden esa pequeña frase, señores, cuando dice lavado de activos es el conocimiento o ni siquiera debes presumir el origen ilícito de los fondos. Esos son los verbos rectores que te exige el código, la ley de lavado de activos. Mientras que el financiamiento del terrorismo es el conocimiento del destino de los fondos. Tú puedes dar una cantidad de plata, pero te obliga a conocer a dónde va. Desde que tienes ese conocimiento se convierte en un terrorismo internacional. Abajo tienen las vertientes de una investigación por lavado de activos, son las formas de cómo se investiga el lavado, ¿no? Pasa por una inteligencia, pasa por una investigación preliminar, y ahí tienen los 5 circuitos que ustedes, a su conocimiento, se produce una investigación por lavado de activos. Definitivamente la inteligencia la hace la policía especializada, la Policía Nacional, que tiene cuerpos de élite para llegar a, digamos, al hecho mismo de lavado, ¿no? Luego, una vez conocido ya por el fiscal, comienza todo el circuito de investigación, donde se involucra la Procuraduría, ¿no? Desde la noticia criminal misma se involucra, y nosotros vamos también, juntamente con el fiscal, en toda la actividad probatoria. Según tengo descrito estas amenazas porque hoy estamos, creo, en la semana de que ustedes habrán podido escuchar que está presente acá un grupo del GAFI. Ustedes saben que es el GAFI, definitivamente. Entonces, este grupo ha venido a calificar al Perú, ¿no? La última es una evaluación mutua por la que pasamos, ¿no? La última evaluación la tuvimos en 2008, ¿ya? Casi a 10 años se va a calificar al Perú. Yo no sé cómo vamos a salir realmente, tengo mis reservas, pero estamos haciendo la lucha, ¿no? Ojalá que ellos lo entiendan así. Sin embargo, ellos han identificado, el GAFI identifica, esto ya es en materia de lavado, las amenazas por el tráfico ilícito de drogas, por remanentes de las organizaciones terroristas, específicamente Sendero Luminoso, porque ustedes saben también, los quispe palominos están al lado ¿no? Parte del BRAE, siguen dominando esos territorios, pero no definitivamente ya por situaciones de ideología, sino simplemente por ser unos vulgares delincuentes, ¿no? Del narcotráfico, porque ellos son los que les dan seguridad a los narcotraficantes, les cobran cupos a los narcotraficantes y también hacen intercambios, ¿no? De armas por drogas, dinero por drogas, avituallamiento por drogas, etc, etc. Entonces, hablemos de los quispe palomino o de Artemio, uno de los secuaces de Abimael Guzmán. Ellos también tenían sus pozas de maceración, tenían sus cultivos de coca, las pozas, igual comercializaban la droga. Entonces eso creo que ya Sendero Luminoso quedó para que no me escuche ninguno senderista por acá, si no llego yo a la otra cuadra, ¿no? Entonces ya no hay esa ideología, ¿no? Lo que hay ahorita son, repito, vulgares delincuentes. Entonces a ellos hay que combatirlos ya por el lado del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y que hay remanentes, obviamente, utilizan todavía su cierta ideología para engañar a sus huestes, ¿no? Después también tenemos como amenaza la corrupción. Qué duda cabe hablar de la corrupción, ustedes lo saben perfectamente, son ciudadanos primero de este planeta y ciudadanos de este país. Entonces sabemos qué cosa es la corrupción. Hoy estamos viviendo situaciones muy críticas, señores, en materia de corrupción, ¿no? No sé si a nivel de seguros habrá, creo que no. Entonces espero que no. Si no,
Bueno, alguna vez de repente lo irán por la Procuraduría. Pero en tanto les deseo que no sea así, ¿no? Tenemos esos grandes problemas de la corrupción a todo nivel. La corrupción es medular, transversal, es sistemática. Vemos que a veces la corrupción podemos decir, bueno, sí, pues a aquel le han dado una dádiva, le han dado esto, le han dado el otro, y lo tomamos como una simple corrupción. Estamos viviendo con ese tema ya de la corrupción. No nos importa, ¿no? Porque si me paso la luz roja, pago. Si hago algo ilegal, pago. Si quiero que mi expediente suba, pago, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo en un mundo de corrupción, señores, increíble. Y eso nos estamos transmitiendo de generación en generación, ¿no? Hagamos algo. Tenemos la obligación de hacer algo. Y ahorita tenemos sobre nuestras espaldas el tema de Odebrecht, el tema del abajato. Esa es la máxima de las corrupciones, ¿ya? Bueno, la corrupción también existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Así que no nos admiremos mucho, pero tampoco a qué grado hemos llegado, ¿no es cierto? Luego tenemos las incidencias de delitos determinantes, como lo es la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el contrabando, ¿no? La extorsión, el sicariato. Hoy el sicariato está en una situación crítica porque todas las organizaciones criminales manejan sicariato. Vamos al Callao, ¿no? El Callao está infestado de sicariato. Nadie se mueve ahí, hasta el paquetero de la esquina tiene su sicario al costado, por si o hasta los propios animales se utilizan, ¿no? Los pitbulls, nadie se te puede acercar porque tienes un perro ahí, y ese perro está presto a atacar. O si no tienes a uno que no le vale medio la vida, no pagas, no esto, no el otro, simplemente terminas con un balazo en la cabeza. Las vulnerabilidades también, según el Plan Nacional de la Lucha Antilavado, ¿no? Ustedes sabrán que existen 2 planes, el del año 2011, ¿no? Hasta este tramo que se ha dado en el 2017 al 2021, ya por el bicentenario, estamos manejando otro plan de lucha antilavado, ¿no? Entonces, esas las vulnerabilidades que ustedes están leyendo ahí, que las tienen, ¿no? Son las que demarcan todo este tipo de delitos de los que estamos siendo nosotros víctimas, ¿no? La falta de prevención, de presencia del Estado en territorios de difícil acceso. Por ejemplo, el verano, ¿no? Lo que les decía hace un momento. ¿Cómo llegamos si no hay vías, no hay carreteras buenas como para llegar a algún territorio, ¿no? Esas personas que hacen, no tienen caminos, no tienen vías para sacar su mercadería. Vamos a la selva, no hay carreteras, sin embargo la selva es prodigiosa, ¿no? Sus territorios son muy bondadosos, no pueden sacar sus productos porque no hay carretera. Entonces, ¿dónde está el Estado? La falta de presencia del Estado. Entonces, las familias que viven ahí tampoco tienen para mandar al hijo cercanamente a un colegio. Se enferma, tampoco tienen una posta médica. No tienen, entonces, los que estamos en Lima, si estamos reyes, pues, pero no conocemos verdaderamente cuán triste es al interior del país, ¿no? Por la falta de la presencia del Estado. Y dentro de la mitigación de riesgos, ustedes lo tienen, la mitigación se dan este plan de antilavado, están en 3 ejes, ¿no? Que los tienen ahí, que son la prevención, la detección, la represión o la sanción, ¿no? Sus ejes son los que estamos viendo el plan ahora en este momento, y eso es lo que han venido justamente los miembros del GAFI a tener que decir si Perú está cumpliendo o no en esos 3 niveles, ¿no? Ya hemos pasado, ¿no? Varias entidades hemos pasado por el escrutinio de ellos y solamente está en saberse qué van a decidir ahora en adelante, ¿no? Luego tenemos qué pasa si nosotros no enfocamos bien esas vertientes, ¿no? O no se coordinan todos los actores del sistema. Así como yo creo que en materia de seguros ustedes tienen una persona a quien responder, ¿no? O un compañero que te ayuda en tu tarea, o se intercambian ustedes situaciones de la que podría ser pasible un seguro, etcétera, etcétera. Igualito, nosotros hay varios actores, ¿no? Como por ejemplo la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la SUNAT, ¿no? Y varios entes
que tienen que articular la lucha antidrogas y la lucha antilavado. Si es que eso no se da, definitivamente no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Luego de allí, para ir terminando, ahí se fue el señor, se ocurrió. Ahí tienen ustedes un poco de lo que es el lavado, ¿no? El lavado de activos en materias de seguros. Yo les decía hace un momento de que me he dado el trabajo. Por cierto, no tengo ningún caso de, para comodidad de ustedes, no tengo ningún caso de lavado por seguros, ¿no? Porque de repente no ha sido que lo hayamos identificado, ¿no? Pero sí hay uno, o sea, estoy hablando judicializado, pero hay uno por ahí en ciernes, ¿no? Que podría tratarse de un seguro de vida y un fraude, ¿no? Ustedes son los que manejan más, creo que es los seguros de vida, y a veces hay vivos ejemplos de cómo se puede lavar a través de esos seguros, por alguien que se asegura su vida, asegura sus piernas, asegura su cabeza, asegura todo lo que pueda querer asegurar, y eso no tiene valor de seguro. Pero bueno, si yo quiero ganar mi comisión por seguro, lo aseguro nomás, pues, ¿no? Así como me decían que Jennifer López tiene aseguradas sus piernas, ¿no? Por algo de 5 millones de dólares, no sé de cuántos. Bueno, ella trabaja, pues, ella trabaja con esas piernas, ¿no? Y a todo el mundo le encantan las piernas. Entonces, ¿qué más? Pues un seguro sale, ¿no? Es rentable. Pero si alguien que tiene, pues, de repente por piernas tiene un par de carrizos de repente, ¿qué puedes asegurar ahí? La persona tiene que tener también el criterio suficiente de qué cosa es lo que asegura. Y justamente ahí entra de tener que identificar, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo para ustedes? Ya sea el seguro, ustedes son aseguradores intermediarios, hay brokers, hay un sinnúmero de personas que van detrás de los seguros. Entonces, ahí viene la parte álgida de que ustedes sepan identificar realmente cuándo pueden ustedes mismos caer sin saberlo, ¿no? En ese tipo de vulnerabilidad. Entonces, el lavado en materia de seguros, les repito, no hay todavía ningún judicializado, ¿no? Y de acuerdo a las estadísticas que yo he buscado de los países de la región, sí se manejan, por ejemplo, Chile maneja estadísticas, también México, Colombia, estoy hablando de los países hispanos, ¿no? Entonces, sí lo hay. Entonces, para nosotros sí, todavía es un tema muy complejo, es un tema muy técnico, ¿no? Porque tendría yo, para identificar realmente los seguros, voy a tener que estudiar, y ustedes en algún momento voy a recurrir para que me enseñen qué cosa es seguro, ¿no? Porque yo sé, trato de entender, es fácil decir, yo me aseguro, pago mi prima y ahí está, y el pago de la prima también, ahí puede ir la plata legal o la plata ilícita, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Luego, el lavado de activos en materia de seguros, como vuelvo a repetir, es bastante complejo, muy técnico de entenderlo, y ahí tienen ustedes una lectura, ¿no? En la que definitivamente una sociedad organizada está sujeta en este momento, ¿no? No solamente porque tenemos una comunidad globalizada, digamos que no nos afectaría en algún momento la materia del lavado en seguros, claro que sí, porque ahora las grandes exportaciones, los grandes dineros que van de un lado para el otro, también van con un seguro, ¿no? Un seguro, generalmente seguros de gravámenes, ¿no? Seguros, ahora para nosotros es figuras muy típicas, los préstamos de dinero vía directa, los créditos hipotecarios, ¿no? En materia de valores, etcétera, etcétera, pagamos un seguro. Pero también ahí vuelvo a repetir, hay que saber qué cosa es lo que realmente se asegura, ¿no? Eso es lo que yo podría mencionarles en materia de lavado. Repito que para su tranquilidad no tengo ningún caso, salvo los dos que se están estudiando, y vamos a ver, porque un acto económico, cualquiera que sea, en materia de seguros per se, no es ilícito, pero hay que encontrarle
justamente a base de un estudio tendríamos que encontrarle dónde está la parte ilícita, dónde es que se ha involucrado capitales sucios, ¿no? Y eso es materia también de gran estudio. Luego ahí también tengo la literatura, como hay un tema que nosotros estamos manejando, por ejemplo, para el caso de la omisión, el rehusamiento a la declaración. ¿Por qué les pongo en específico esto? Porque ustedes también son sujetos obligados, ¿no? El rehusamiento a no ¿cómo se llama? Una operación inusual, una operación sospechosa en materia de seguros, como lo hacen cualquier otro, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento, ¿no? Esa omisión les puede costar lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, de manera que con esto no quiero asustarlos, ni mucho menos, porque sé que ustedes ninguno van a incurrir en eso, pero hay que tenerlo muy presente, lo que nos pueda costar, ¿no? Luego, también hablamos hace un momento de lo que es la corrupción en el Perú. La Procuraduría también hace una labor de anticorrupción, sean miembros policiales, sean fiscales, sean jueces o cualquier otra persona pública, ¿no?, que se involucra en materia de corrupción. También nosotros hacemos esa labor. Y ahí tienen algunas recomendaciones, ¿no? Es tomar conocimiento desde cada rol, o sea, ustedes, ¿por qué les digo eso de cada rol? Yo desde el mío, que ahora hacemos la lucha antidrogas, antilavado, ¿no? Nos vamos sobre los patrimonios ilícitos a través de los procesos o las medidas cautelares en estos delitos, ¿no? Así también ustedes tienen un rol en este país, no porque solamente yo diga, no, yo vendo seguros o capto seguros y no me pasa nada, ¿no? Creo que todos tenemos un rol que cumplir, y con eso es que vamos a ayudar al país, ¿no?, a limpiar un poco, ¿no? Porque si no lo hacemos, tenemos la obligación, creo, material y moral de hacerlo, ¿no? Y por último es el compromiso frontal de todas las instituciones públicas y privadas contra las organizaciones criminales, que significa hacer el delito de tráfico ilícito de drogas, y para el caso también de mi competencia en materia de lavado de activos. Y ahí les decía hace un momento que son los 6 evaluadores, ¿no?, que nos van a calificar como riesgo país. Si a nosotros por A por B nos calificaría de gris para abajo, ¿no?, que ustedes saben, lean un poco de lavado de activos, no estamos muy felices, ¿eh? Pero eso ¿qué significaría si el GAFI nos mete en una lista gris? Hay problemas económicos, y los seguros también van a sufrir. Entonces aquí es la situación, no quiero ser ave de mal agüero, espero que mi país, el Perú, pase una lista de gris blanca, pero no estoy en la cabeza de esas personas que justamente han venido a calificarnos. Entonces todos tendríamos problemas porque suben las tasas, sube el dólar, nos bloquean las economías desde las potencias mundiales, ¿no? Este plan nacional, por ejemplo, y el GAFI es trabajado con las potencias mundiales en materia económica, y si nosotros no tenemos el reparo en este momento, ¿no? Ahorita es tarde porque ya nos van a calificar, ¿no? Van a saber en qué color estamos, pero no quisiera ser, digamos, auspiciadora de malas noticias, pero tampoco estamos en el mejor de los mundos en lo que es materia de lavado de activos. Yo no sé, señores, si he cubierto de alguna manera las expectativas con las que ustedes vinieron a escuchar de seguros, pero lo que yo comenté con el doctor Lengua, ¿no?, sensibilizar el tema de lo que es tráfico ilícito de drogas. Porque vivimos acá en el Perú, tenemos hijos acá en el Perú, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad está acá, al costado de nosotros, ¿no? De manera que creo que a todos nos toca hacer un poquito de esa lucha. Les agradezco su paciencia y gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Sonia Medina, ¿no?, por esta excelente presentación, ¿no? Creo que nos ha quedado bastante claro a nosotros como actores de todo lo que tiene que ver seguros, ¿no? Y de hecho felicitamos por su valentía, ¿no?, para llevar a cabo una labor bastante difícil, ¿no?, bastante compleja. Y desde ya le invito, yo sé que usted todavía de seguros conoce un poco, pero está invitada a llevar cualquier curso, obviamente de forma gratuita, presencial,
para que pueda conocer un poco más sobre seguros. Muchísimas gracias nuevamente. Y a continuación, la segunda expositora es la doctora Andrea Fernández Oriondo. Ella es ejecutiva de la Sala Especializada de Protección al Consumidor de Indecopi, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos, buenas noches. Disculpen bien la tardanza, por un tema laboral no puedo estar aquí más temprano. Como acaban de indicar, en la actualidad me desempeño como ejecutiva en la Sala de Protección del Indecopi y justamente lo que veo es la supervisión de algunos proyectos de resolución en materia de seguros. En los casos donde participa un usuario que tiene la calidad de consumidor final y que contrata los diversos tipos de seguros que se ofrecen en el mercado, ¿no? Es en esa relación que a veces hay conflictos, una negativa de cobertura, anulación de una póliza, y el usuario decide interponer una denuncia del Indecopi, ¿no? Esa denuncia puede ser tramitada a través de dos procedimientos. El primero es un procedimiento sumarísimo, que es mucho más célere, son 30 días por instancia, y el otro es un procedimiento ordinario, cuyo plazo son 120 días por instancia. Y lo que les quería explicar el día de hoy es un poco cuáles son las disposiciones que en la actualidad estamos aplicando como Secretaría Técnica y Sala respecto de las modificaciones que incorporó la ley del contrato de seguro. Hay ciertas disposiciones que han flexibilizado ciertas consecuencias respecto al incumplimiento de cargas de los asegurados. Y justamente los casos que estamos teniendo en la sala son casos donde se están aplicando esas disposiciones. Y también comentarles cuáles son algunos de los criterios o interpretaciones que está tomando la Sala de Protección al Consumidor en torno a estos artículos de la ley. En primer punto, igual quería explicarles para clarificar el panorama de qué es lo que ve Indecopi en temas de seguros, es que les iba a explicar un poco la competencia actual que mantiene Indecopi en esta materia. En el año 2015 se emitió un reglamento de transferencia de competencias de Indecopi hacia su salud, en tanto en temas de prestaciones médicas en servicios de salud como son hospitales, clínicas, y también en temas de seguros de salud. Es por ese motivo que en la actualidad nosotros, cuando se trata de seguros médicos, únicamente podemos pronunciarnos sobre denuncias respecto de hechos que hayan ocurrido hasta el 13 de agosto del 2015, que es la fecha en que justamente se emitió este reglamento de transferencia de competencia. Si el evento generador de la infracción fue originado del 14 de agosto en adelante, ese caso ya lo va a ver su salud, ya no Indecopi. Y respecto a otro tipo de seguros como son el seguro de trabajo riesgo, SOAT, Indecopi, independientemente de la fecha del hecho, va a mantener competencia si el asegurado está reclamando una prestación económica, ¿no? Un pago de invalidez permanente, de invalidez temporal, gasto de sepelio. Pero si lo que está reclamando es el reembolso de gastos médicos, al ser una prestación de salud, ahí sí es importante verificar la fecha del hecho generador de la infracción. Y nuevamente, si es con posterioridad al 14 de agosto del 2015, lo va a ver su salud. Son para pólizas vigentes. Eso es para pólizas vigentes. Más no si uno postula una póliza y ahí le ponen unas exclusiones. Si la póliza se trata de una prestación médica, es un seguro de salud, y existe algún tipo de conflicto del asegurado con la compañía, el asegurado tiene que ir a su salud. Exacto. Seguros vehiculares o que por su naturaleza en sí a veces no tienen prestaciones de salud solo económicas, los va a seguir viendo Indecopi independientemente de la fecha. Y bueno, comenzando con la explicación de las disposiciones generales que introduce la ley del contrato de seguro. En la primera parte vemos algunos de los principios que de la ley simplemente los incorpora de manera textual, pero ya existían en lo que es doctrina de seguros. Pero más que todo quería comentarles de las reglas de interpretación, porque justamente al ser una autoridad administrativa nos sirven como guía al momento de resolver un caso. Y la regla de interpretación que incorpora la ley después de muchos debates en el texto es la que indica que ante alguna duda respecto a al sentido de una cláusula en un contrato de adhesión como es el contrato de seguros en principio, esa interpretación va a ser a favor del asegurado, lo dice expresamente la norma, y esto se concatena un poco con una disposición que ya el Código de Protección al Consumidor establecía, que era la interpretación pro consumidor, que va en la misma línea y que lo que indica es que si existe alguna duda en una norma o en cláusulas, ahí habla también de normas,
la interpretación se hará en el sentido más favorable al usuario, aquella persona que tiene la condición de consumidor final. Y otras reglas también importantes que incorpora la norma son referidas a que las cláusulas que son manuscritas primas sobre las impresas, que las cláusulas especiales priman sobre las generales, y una importante que está incorporando un tema de razonabilidad en la imposición de cargas, ¿no? Que te dice que las cargas que se imponen a los asegurados deben ser razonables. Y justo el primer caso que les voy a comentar, se aplica esa disposición. Ese es un caso muy actual, es de 2018. Es un seguro vehicular cuya cobertura fue negada porque el asegurador incumplió una carga. ¿Cuál era la carga? El someterse al dosaje etílico en un plazo de 4 horas. Una carga que tiene una finalidad válida, que es verificar si en el momento del siniestro la persona había manejado bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia. Y es una cláusula modelo en los contratos de seguros vehiculares. Sin embargo, en ese caso en particular, y eso resalto porque cada caso se resuelve atendiendo a las particularidades del expediente, habían documentos que daban cuenta de que la asegurada, que también tenía la calidad de conductora de la unidad, decidió y solicitó someterse a ese dosaje en el plazo. Sin embargo, en ese momento la comisaría donde se fue no tenía efectivos policiales disponibles ni patrulleros, y hay una disposición policial que te indica que ante accidentes de tránsito tienes que ir acompañado de efectivo policial para someterte al dosaje, ir al policlínico autorizado y que te sometan a ese examen. Y en ese caso existían varios informes policiales que daban cuenta de esa imposibilidad. Entonces, el incumplimiento de la carga no haber sido derivado de un tema imputable a la asegurada, esa situación sí se consideró a finalidad de establecer que no podía atribuirse como consecuencia la negativa de la cobertura del seguro. Y en ese caso sí se protegió a la asegurada pese a que formalmente se había incumplido la carga del contrato. Otra disposición importante está referida al contenido de la póliza, que ya recogían otras resoluciones de la SBS, pero lo que incorpora la ley del contrato de seguro, aparte de ciertos requisitos como fecha de emisión, vigencia, identificación de las partes contratantes, te indica si es que existe una omisión en esta información mínima. Cualquier interpretación que se pueda hacer respecto del contrato también va a ser a favor del asegurado. Entonces, nuevamente, una nueva regla intuitiva a este actor que es el asegurado al momento de yo aplicar o verificar el incumplimiento de alguna disposición contractual. Y en base a esa disposición también hemos tenido un caso el año pasado respecto a certificados de seguro que no incorporan esta información mínima. No se trataba de un seguro vehicular nuevamente, en el cual solo se había dado un certificado de seguro, era un seguro grupal al asegurado. Sin embargo, este certificado no tenía fecha de vigencia. Estaba el acápite en el certificado, pero no existía ninguna anotación respecto a la emisión y la vigencia del seguro. Y en este caso, el asegurado sufrió el hurto de su vehículo, solicitó la cobertura y la aseguradora denegó la misma, aduciendo de que el contrato a la fecha del siniestro ya no se encontraba vigente. Indicaba que la vigencia era de 18 meses desde que se adquirió la unidad, porque este seguro se adquirió de manera paralela a un crédito que se solicitó a una entidad financiera. Sin embargo, como indiqué, dado que si existe una omisión en esta información mínima, yo no puedo interpretar la cláusula de incumplimiento de una carga en contra del asegurado, lo que indicó la sala, en atención a otros documentos que se incorporaron en el expediente, es que yo no podía oponer esta falta de información al asegurado, porque era obligación de la compañía incorporarlo. Más bien, yo debería valorar las expectativas que tenía en relación a estos otros documentos, y la expectativa que se verificó fue que ese contrato tendría una vigencia similar a la del contrato de crédito de la entidad financiera, porque ese contrato justamente estaba endosado en la entidad financiera. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.